te quiero contar algo. Vos sabés que una de cada cinco mujeres sufre problemas de salud mental o emocional durante el embarazo o el puerperio. Y también se pueden presentar síntomas de ansiedad y otros más. Quiero charlar sobre este tema con la médica psiquiatra Agustina Weinstein, con quien estoy en línea. Agustina, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el E2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, un gusto, ¿cómo estás? Pero muy bien. Importantísimo este tema para preservar la salud de madres y también de hijos y el ambiente del ambiente familiar. ¿Por qué se da este sufrimiento en una de cada cinco mujeres? ¿Cuáles son las características que conllevan a problemas de salud mental o emocional durante el embarazo o el puerperio? Bueno, es una pregunta, la verdad que no es fácil dar una sola respuesta porque sabemos que como todas las enfermedades de salud mental son multifactoriales, Claro. entonces son múltiples las causas que obviamente generan este tipo de cuadros. Pero más allá, digamos, de las cuestiones por ahí socioeconómicas o digamos que va a depender mucho también de si estamos en un país desarrollado o subdesarrollado y de las estadísticas. Claramente, digamos, se está observando a nivel mundial que los problemas son más prevalentes y muchas veces esto tiene que ver, digamos, porque ya la ciencia nos ha permitido conocer cuáles son algunos cambios neurológicos que se dan durante el embarazo y durante el puerperio, más allá de los cambios hormonales, que predisponen a que una mujer tenga, digamos, mayor riesgo de expresar depresión o ansiedad y entre otras patologías de salud mental en esta etapa de la vida. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes es que antes no se hablaban tanto de estos temas y ahora como se investigan y se pueden visibilizar, claramente las estadísticas cambian, entonces parecen más frecuentes de lo que solían ser. Tal cual. ¿Y hay algún tipo, yendo a algunas sintomatologías que sean más frecuentes que otras de esto que hablamos que es multifactorial? En realidad, a ver, o sea, con respecto a la frecuencia, sabemos que la depresión y la ansiedad son los trastornos más frecuentes y también lo son en otras etapas de la vida que no es el embarazo, tanto en la mujer como en el hombre, ¿no? Pero, digamos, no es que hay un factor en particular que sea el desencadenante o que tenga más preponderancia que otros. Todo claramente depende, como es en medicina, de cada paciente en particular y quizás en algunos pacientes predomina más aspectos biológicos que predisponen a la depresión, como por ejemplo haber tenido episodios depresivos previos, o haber tenido historia familiar, o antecedentes previos en otros embarazos o pospartos de depresión, versus otros pacientes que nunca tuvieron ningún tipo de manifestación emocional en un embarazo o en un puerperio, o este es su primer embarazo y puerperio y aparece como primer evento en salud mental, ¿se entiende? Entonces, no es que hay digamos, todavía no, digamos, los estudios científicos no pudieron como detectar predictores, ¿sí? Robustos de depresión postparto, pero uno sabe que hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tener embarazos no planificados o, digamos, ser una mujer embarazada que no está acompañada por un entorno social o que no tiene pareja, o por ejemplo, esto, ¿no? La historia, los antecedentes personales de patología psiquiátrica o depresiones en el pasado, estos serían quizás algunos que tienen como más fuerza en el momento de evaluar un paciente y decir, ok, tenés más riesgo de padecer de depresión postparto que otras mujeres, ¿no? Tal cual. Y aparte, bueno, voy a ejemplos que he escuchado Sí. por parte de chicas que han sufrido esto, lo que vos decís. Mirá, yo ya venía en un tratamiento y justo quedo embarazada, me peleo con mi pareja, cuando tengo a mi hijo después sufrí una depresión tremenda, otras chicas que dicen, me cambió el cuerpo tanto que después pensé que nunca más iba a recobrarlo y me costó un montón y tuve momentos depresivos. Otras, te estoy hablando de ejemplos que conozco y que me han comentado. Después, y gracias a la ayuda psicológico-psiquiátrica han podido salir de momentos. Y después, bueno, gente que ya venía con quizás temas de pareja o no resueltos y después, bueno, llevé sola un embarazo en un contexto muy, pero muy difícil y cuando nació tuve que remar el doble y eso me costó la salud mental muchísimo. Bueno, me imagino que como vos bien dijiste al principio, la multifactoriedad
de estas cosas debe tener un montón de tratamientos. ¿Cuál es la mejor manera no te digo de prevenir, sino de acompañar en estos procesos, independientemente de la consulta psiquiátrica, por parte de Sí, quienes están más cerca, perfecto. por parte de quienes están más cerca de la persona? Entiendo perfectamente y es lo más interesante porque, digamos, cuando una mujer consulta con un psiquiatra, evidentemente el nivel de síntomas o de sufrimientos es tan intenso o por ahí lo derivan otros profesionales que ya no tienen más recursos, ¿no? Y lo interesante justamente de hablar de salud mental materna es es poder, digamos, hacer difusión, alertar a las familias, a las parejas, incluso a los médicos, digamos que ven mucho más frecuentes a las mujeres durante el embarazo o el puerperio que los psiquiatras, que son, por ejemplo, los pediatras o los ginecólogos o los médicos de familia, ¿no? Sobre cómo poder interrogar o preguntar cómo está una mujer en esta etapa de la vida, ¿no? Cómo te sentís. En general uno, digamos, socialmente hay como más interés por la salud del bebé y el embarazo, y digamos, se pregunta poco a las mamás sobre cómo se sienten o cómo están transitando esta etapa. Y también otra de las problemáticas es que muchas madres, por preconceptos de que en esta etapa de la vida deberían sentirse plenas, felices o con muchas más sensaciones positivas que negativas, no suelen, digamos, expresar el malestar emocional. Entonces poder como generar una mirada y una pregunta poco prejuiciosa, ¿sí? Y generar como este intercambio con una mujer donde pueda expresar su malestar, eso ya sería muy terapéutico y como un método, por decirlo así, de screening o de cribado para poder detectar una mujer con malestar afectivo. Después, en cuanto al acompañamiento, digamos, no siempre tiene que ser farmacológico, y esto es una de las cosas que a mí más me interesa como psiquiatra, si bien mi especialidad suele ser medicar. Esto es, digamos, la herramienta más potente que puede tener, digamos, por ejemplo, pertenecer a un grupo social o rodearse con otras madres, como por ejemplo algunas mujeres van a grupos de yoga, de ferodinamia, o grupos de mamás o prenatales, o grupos que hacen preparación para el parto, etcétera, y empiezan a generar un contexto social de mucho acompañamiento, ¿sí? De otras mujeres que están experimentando lo mismo, que eso per se tiene un efecto muy terapéutico y muy preventivo de la depresión postparto. Con respecto a las familias y a las parejas, siempre estar alertas a cómo está emocionalmente una mujer y tratar de no, digamos, juzgar o de llegar a conclusiones rápidas y fáciles, como por ejemplo, bueno, está con muchos cambios hormonales, esto seguro que es rehormonal. A veces tiene que ver con los cambios hormonales y entender que, bueno, una mujer puede estar más hipersensible, irritable, enojada, desganada, pero por ahí prestar atención digamos, a la evolución, ¿no? De esos síntomas y cuánto tiempo, digamos, digamos, qué porcentaje del día una mujer está así, y empezar a como a prender las alarmas de, ok, me parece que le tengo que recomendar a este ser querido mío que haga una consulta o que consulte una psicóloga, o recomendarle hacer ejercicio, o recomendarle hablar con su ginecólogo, con su obstetra sobre este tema, ¿sí? Como para poder orientar y no generar tanta confrontación, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Vos me hablabas mucho de los problemas de pareja. Eh, Ujú. Así que creo que en ese sentido es importante como, digamos, no generar confrontamiento, sino como digamos, tratar de desestigmatizar y tratar de desculpabilizar a una mujer que uno ve que no se siente bien en esta etapa de la vida, y para que Sí, pueda consultar y acompañarla de la pedir mejor ayuda. forma. Exacto. Tal cual. Gracias por atenderme, Agustín, y por estos conceptos tan valiosos en esto que, la verdad, yo por lo menos desconocía. 1 de cada 5 mujeres sufre problemas de salud mental o emocional Mm. durante el embarazo o el puerperio. Te agradezco infinitamente que me hayas atendido. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Agustina Weinstein es psiquiatra, hablando sobre este tema que preocupa muchísimo a muchas mujeres que lo han sufrido o lo están sufriendo.